el servicio de la voz IP tiene unos requerimientos muy específicos en el tema de las comunicaciones, ¿no? Por cada canal de voz IP estaríamos hablando de unos 40 kilobits por segundo en cada sentido, requiere simetría. Estamos hablando de un códec de compresión, el G729A, un retardo de 200 milisegundos. Estamos hablando de retardo de extremo a extremo. Si hay dos conexiones ADSL, la suma de esas dos ADSLs tendría que estar por debajo de los 200 milisegundos. Y como hemos comentado anteriormente, un jitter o una variación del retardo por debajo de los 30 milisegundos. Eso hemos visto que lo podíamos conseguir separando tráficos para que uno no aplastara el otro, y también con la calidad de servicio. De hecho, una de las ventajas que creo que aportamos cuando Salinet es un proveedor de voz IP es que estamos hablando de un proveedor que está controlando o gestionando pues, prácticamente todas las capas, todos los sustratos sobre los que se mueve la voz IP. Comunicaciones, he querido separar LAN y WAN, la de área local y la extendida, porque realmente nos encontramos en proyectos que suele haber más problemas en la red interna que en la externa. También estamos hablando del suministro y configuración de terminales. Tenemos una serie de equipos que están homologados y que tienen una configuración optimizada. Lógicamente somos el proveedor del servicio SIP, asignamos numeración tanto geográfica nacional como internacional, números de la red inteligente, los famosos 902, incluso sus equivalentes en el extranjero. Tenemos algún cliente que en Francia y tal también le hemos ofrecido este tipo de numeración. Y también podemos subir ese servicio, esa inteligencia de la centralita a la nube y dar ese sustrato del servicio. Y por último, también podemos hacer integraciones con otros sistemas. Vamos a ver que una de las ventajas de la voz IP es que se puede integrar con otras aplicaciones. Nosotros siempre vemos el servicio voz IP como una capa de servicio en las líneas. Lo hemos incorporado a la agenda de hoy porque realmente los escenarios de VPN, al existir varios centros, la voz IP pues, aporta una serie de ventajas adicionales. La más evidente es que las comunicaciones, la voz entre los centros va a ser gratuita. Y por otro lado, una empresa que tiene varios centros de trabajo va a tener una serie de usuarios con movilidad y tal. En fin, el tema de la voz es más compleja. Ahora mismo os podemos decir sin ningún tipo de titubeos que estamos en condiciones de sustituir al operador tradicional de telefonía, aportando un servicio de calidad y sobre todo introduciendo importantes ahorros. Además del ahorro, estamos hablando del servicio voz IP, de un servicio escalable, tener un montón de canales adicionales no implica cambiar tarjetas, no implica contratar líneas, es algo que se puede hacer de una manera muy flexible y es un servicio muy escalable. También veremos que nos aporta flexibilidad para llevar nuestro número geográfico a donde nos conectemos. Como siempre, hablando de Internet, si tenemos conexión a Internet, vamos a tener el servicio de voz IP en las mismas condiciones que cuando estamos en nuestra ubicación habitual. Bien, la economía. La economía, estamos hablando de quitar líneas, los famosos accesos básicos RDSI, primarios, líneas analógicas. Estamos hablando de cada vez de un ancho de banda y un equipamiento más económico. Tradicionalmente el terminal de IP, el tipo de teléfono IP, era un Cisco que valía un pastón. No, ahora están prácticamente equiparados en precio a un terminal convencional. Y el ancho de banda, todo el mundo es consciente que cada vez tenemos un acceso más económico a un ancho de banda simétrico, y si hacéis los cálculos, en 2 megas estamos hablando de 50 conversaciones simultáneas. Volvemos a mencionar el tema de las llamadas gratuitas entre centros.
aquí no solamente nos estamos refiriendo a centros de una MPLS, si tenemos de un proveedor alemán con el que tenemos un intercambio habitual de comunicaciones, de voz muy potente, le podemos dar de alta en el servicio de SareBot y automáticamente las llamadas con ese proveedor, distribuidor, cliente VIP, lo que fuera, pasan a ser unas llamadas gratuitas. Y también estamos hablando de unas llamadas externas. En cuanto nos salimos del ámbito de SareBot, de nuestro servicio, el intercambio con el exterior es francamente económico. La filosofía de SAENET a la hora de establecer las tarifas ha sido primar que sea algo sencillo, que si un mes no se utiliza no se cobra nada, no hay gastos fijos, no hay consumos mínimos, ni cuotas, ni nada. No hay establecimiento de llamada, facturamos por segundo en todos los casos y a modo de ejemplo, una llamada fijo nacional, estamos hablando de 1 céntimo de euro el minuto, móvil nacional 0,095 euros el minuto y una llamada, he puesto aquí 3 destinos, prácticamente todo lo que se puede denominar primer mundo, el mundo desarrollado, lo tenemos a tiro de 1,5 céntimo el minuto, siempre facturando por segundos. Para que salen unas cifras tan ridículas que hay que ponerlo por minutos. Bueno, resumiendo, estamos hablando de quitarnos del barullo que tienen las grandes operadoras a la hora de plantear la facturación de este tipo de servicios. Ellos, lógicamente, tienen ya un negocio de voz tradicional que lo intentan defender, ¿no? Entonces, casi siempre intentan mantener esa facturación dando más historias, pero lo que van a poner difícil es conseguir un ahorro importante frente a esa facturación que evidentemente ya tenían ganada. Nuestro posicionamiento es completamente diferente. Somos un jugador nuevo y apelamos esto a la sencillez y a la economía. Esto traducido, pues en el análisis que hemos hecho de los casos típicos de una empresa de nuestro entorno que tiene centros de trabajo, que exporta, que tiene ciertas llamadas al exterior, estaríamos hablando de un 87% de ahorro frente a las tarifas públicas de lista que tienen los operadores. Después hacen sus tarifas planas, sus descuentos y tal, pero difícilmente van a llegar a esta economía. Flexibilidad y escalabilidad. Como hemos visto, es un servicio más filosofía de Internet, que es crecer en número de canales. Es muy sencillo, te puedes llevar tu número y sobre todo permite una integración con otras aplicaciones. Donde haya un teléfono, donde haya un número de teléfono, es algo que es susceptible a ser enganchado más fácilmente al servicio de voz IP. Estamos hablando que el OU sea también una parte de todo este engranaje. Estamos hablando del CRM. En el CRM tenemos los teléfonos de los clientes. Sí, pues perfectamente a través de la voz IP podemos hacer que cuando estamos en un listado de clientes, pinchar sobre el número de teléfono y que se lance la llamada, ¿no? No andar como ocurre tradicionalmente, son dos mundos ahí separados y tenemos que apuntarle el número y después teclearlo en el teléfono. Eso, la voz IP permite hacer todo este tipo de cosas. Y ya veremos que después en la capa de centralita virtual todavía el grado de flexibilidad y de integración con otras cosas es mayor. Bien, en servicios de voz IP, nosotros, como en casi todas las soluciones, nos acercamos bastante a las necesidades del cliente. No vamos con tenemos una centralita virtual y ese es el servicio que hay y es válido para todos. No, las cosas son mucho más complejas y muchas veces tienen mucho sentido sobre una centralita tradicional tipo Alcatel o de Ericsson o Panasonic o la que fuera, pues hacerla compatible para que trabaje con voz IP. La voz IP no tiene por qué ser el servicio único, puede estar combinado con líneas tradicionales y bueno, es una manera de entrar en este mundo de la voz IP, ¿no? Yo, cuando hago una serie de llamadas costosas al extranjero y tal por economía,
salgo por la salida de voz IP, engancho esa centralita a mi red de datos, a mi LAN, pero para otras cosas sigo jugando como hasta ahora. Incluso me permite tener cierto grado de redundancia en caminos, ¿no? Que una cosa sea backup de otra. Lógicamente cada vez se está jugando más fuerte, se está apostando más claramente por la voz IP, de manera que muchos de nuestros clientes no tienen ningún tipo de línea tradicional. Todo lo que le llega por su conexión de datos. Esto lógicamente obliga a ir a los escenarios, líneas redundadas, con backup, con doble equipo, en fin, todo con mucha garantía para poder asumir este tipo de retos. La centralita IP, lógicamente, hacemos proyectos en casa del cliente y también, este es el último paso que hemos hecho hace relativamente poco, la centralita como servicio, como un servicio SaaS desde la nube. Nosotros no tenemos ningún tipo de cacharrería, las ventajas de tenerlo en un data center bien equipado con todos los servicios básicos redundados y tal son evidentes. Y para empezar, nuestra centralita ya está redundada. Partimos que tenemos alta disponibilidad a nivel de centralita. Todo este tipo de cosas, reproducirlo en local siempre es más complicado y lógicamente más costoso. Y este es los escenarios mixtos donde se combina una centralita tradicional en una sede muy grande porque se ha puesto un Alcatel que te permite hacer todo y cumple las expectativas y ha costado una pasta hace poco. Pues bueno, eso no impide que cuando abrimos una pequeña delegación, pues a esas 10 extensiones les estemos dando un servicio de centralita virtual, ¿no? O en algunos casos se monta una centralita IP en una ubicación y en el resto de ubicaciones pueden estar con una centralita IP equivalente, pero desde la nube. Son muy frecuentes ese tipo de escenarios mixtos. Aquí lo que hacemos es un poquito analizar caso a caso como es tradición en la casa. No tenemos un servicio de portfolio muy bien definido y esto es lo que hay, al revés. Somos flexibles. Los beneficios de la centralita virtual, como os podéis imaginar, estamos hablando de algo que está basado en Asterix, fácil y rápido despliegue, lo que estábamos hablando con la virtualización de escritorio. Ocurre lo mismo. Si alguien quiere tener un servicio telefónico en un sitio donde hay conexión a Internet, ya lo tiene dado. Lógicamente, si hay un tema de numeración asociado, eso sí que puede implicar un proceso de portabilidad o de asignación de nuevos números, pues que tiene su trámite y eso puede tener su tiempo. Pero con el mismo que tenemos en la telefonía tradicional. La escalabilidad está claro, no tenemos que contratar líneas, cambiar tarjetas ni hacer nada por el estilo y sobre todo estamos hablando de una facilidad de uso y administración. Es una interfaz web, el que maneja el usuario y el que maneja el administrador. No hace falta saber absolutamente nada de centralitas. Va a estar monitorizada y soportada 24/7, alojada en un CPD especializado. Bueno, de esto ya venimos hablando mucho a lo largo de esta mañana. Hay temas que igual no son tan evidentes. Es un servicio que siempre está en evolución. Los servicios de Internet, ya veis de qué manera evolucionan, surgen nuevas funcionalidades, surgen cambios y cuando estamos contratando un servicio, eso lo vamos a tener ya dentro de esa cuota mensual. No estamos hablando de centralitas, que hay que ampliar memorias, que hay que ampliar tarjetas y hacer un upgrade de la versión. No, absolutamente nada de eso. Lo que hemos dicho antes, las integraciones con Outlook, el CRM, cualquier aplicación que maneje un dato de un número de teléfono es susceptible de tener algún tipo de integración con la centralita virtual. Y bueno, una serie de funcionalidades avanzadas que hasta hace poco eran de centralitas de alta gama, ¿no? Pues en la centralita virtual ya tenemos todo eso. Redireccionamiento condicional o incondicional, control horario y calendario. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una planta en México, como tenéis algunos, y en un momento determinado, en una franja horaria, cuando entran las llamadas contra un número de asistencia comercial, se dirige a unas extensiones que pueden estar en España y en un momento dado saltar a México. También tenemos operadora automática por tonos, es decir, la típica operadora
automática que a través de una serie de flujo nos va llevando. Te puede decir, oye, ¿qué quiere ser atendido en inglés, en francés? Y esas llamadas, entregarlas en una serie de extensiones que están en un punto determinado. Filtro de llamadas entrantes salientes generalmente es un tema de control de gastos, ¿no? Hay ciertos departamentos que no tienen por qué llamar al extranjero. Pues bueno, todo eso lo podemos controlar y siempre tener ese control horario y de calendario de que tal día es festivo en Barcelona, entonces si alguien llama a los números de Barcelona, se atiende desde la delegación de Bilbao. Perfecto. Todo es una centralita virtual como la nuestra lo da. Captura de llamadas, eso está claro, suena el teléfono por ahí, podemos llamar a la extensión en concreto y capturar, o si es un tema grande y que no permite hacer ese tipo de capturas, capturar el teléfono que suene sin marcar dirección. Mensaje de bienvenida y otro tipo de alocuciones. Las podemos gestionar nosotros directamente, grabar el audio y subirlo. Estamos hablando del de bienvenida, puede ser el del contestador automático, puede ser el de lo que queramos. Se puede manejar esas alocuciones en muchos puntos. Grupos de salto, lo habitual, ¿no? Tenemos un grupo de personas que manejan el servicio telefónico y que tienen un trabajo en común. Entonces ahí te permite incluso varias lógicas a nivel de ese grupo de salto. Secuencial, que suene a todos, servicio de paz. Multiconferencia es muy sencillo, no es la habitual que hay que darse de alta, que te envían un mensaje con un número que entonces te autenticas. Esto es bastante más sencillo. Extensión dual de líneas. Muchos de nuestros clientes, por el entorno en el que vivimos, son empresas de corte industrial, hay un pabellón y hay gente que se mueve, que tiene un teléfono fijo en la mesa y después tiene un inalámbrico, generalmente DEC, pues, que se está moviendo por ahí. Bueno, en este tipo de soluciones, cuando te llaman, te va a sonar en los dos teléfonos y vas a descolgar desde el que quieras. Bien, la agenda corporativa, esto es algo más asociado al terminal, nos permite tener la agenda de contactos que tenemos compartido entre todos los usuarios, pues accesible desde el terminal. Es una de las integraciones que podemos hacer con el CRM. Si alguien cambia en el CRM, este cliente ha cambiado de número de teléfono, pues automáticamente se te va a actualizar en esa agenda. El tema de informes y estadísticas puede parecer un tema banal, igual para muchas empresas o un tema de control de gasto. En nuestro caso, por ejemplo, que una de las facetas importantes de Sarenet es dar un soporte a los clientes y en muchos casos es un soporte telefónico, tener una granularidad importante en esa información que te permita analizar duración de llamadas, cuántas llamadas atiende cada uno, si se redireccionan, si no se redireccionan, en fin, hay bastante en juego. Los escenarios híbridos los hemos comentado, ¿no? Se puede combinar la voz IP con las líneas tradicionales, podemos combinar el mundo fijo y móvil. Nosotros no somos un operador móvil, sí que tenemos licencia de operador móvil virtual, pero bueno, no tenemos masa para desarrollar ese negocio. Es algo de grandes operadoras y ahí lo que sí que estamos haciendo es trabajamos con esas operadoras y damos soluciones integradas, de manera que podemos poner una entrega con un primario con Vodafone, tener un número corto para esas extensiones, que ese número corto sea el mismo que estamos utilizando en las extensiones de la centralita virtual, pero con un dígito más. En fin, ese tipo de soluciones están perfectamente integradas, incluso en los planes de numeración. Y este es algo habitual, integración de centralitas clásicas con centralitas IP. Incluso hay clientes grandes que tienen una centralita clásica y pegada a una centralita IP y solamente la utilizan como gateway de salida para lanzar llamadas. Y esta es la combinación, centralitas IP en casa del cliente y en la nube. El formato cloud tiene mucho sentido, lógicamente, cuando las extensiones son pocas. Tenemos una pequeña delegación de 7 usuarios, poner ahí una centralita, pues es algo más que hay que administrar, una inversión que hay que acometer. Bueno, aquí
hasta 50-55 extensiones, nosotros no vemos justificado económicamente. Otra cosa es que tenga otro tipo de justificaciones. Justificado el montar una centralita física, la misma que tenemos en la nube, montarla en local. Y después, lo dicho, nosotros desarrollamos proyectos. Hay ya clientes en los que terminamos poniendo pues, varias centralitas físicas y una serie de gente más moviéndose con extensiones de la centralita virtual. La experiencia del usuario no solamente se basa en el servicio, sino también en las funcionalidades que dan los propios terminales. Generalmente no tiene nada que ver con esos terminales clásicos que había. Aquí estamos hablando que tienen su ventanita, que nos van a dar cierta información, permiten recibir 2 llamadas de manera concurrente, permite tener acceso a la agenda, tener esa llamada recibirse en el correspondiente fijo y inalámbrico simultáneamente, y podemos pensar, sí, todo lo que dices lo veo, pero el puesto de operadora, la recepcionista que maneja, que desvía, que dice si está ocupado. Tenemos actualmente terminales que pueden reproducir perfectamente lo que está utilizando una operadora con la telefonía clásica. Esto no tiene nada que ver con la oficina Vodafone, que realmente te tienes que apoyar en un servicio web y tal para ver qué extensiones están ocupadas y tal. Aquí estamos hablando de hacerlo directamente con el terminal. Y unas opciones más exóticas, pero que también se dan, son utilizarlo a nivel de software, con unos cascos y tal, desde el ordenador. Eso, pues en temas como tipo call center y tal, suele ser el modus operandi habitual. Y no nos olvidemos que los móviles, en la medida en que se han convertido terminales de datos, pues pueden ser perfectamente terminales de voz IP. La Comisión Europea hace tiempo dictaminó que las operadoras no podían cortar el tráfico de voz IP, que cuando daban datos tenían que dar datos sin ningún tipo de cortapisa. Casi todos los móviles tipo iPhone y tal, los de última generación, son también terminales que cuando hay cobertura Wi-Fi, de una manera muy económica podemos hacer llamadas de voz IP. Y eso es todo lo que queríamos comentaros.